conectarnos, qué bueno poder compartir este tiempo. Esta serie ha sido maravillosa, no sé si te ha pasado, pero esta serie ha sido algo que ha traído muchas conversaciones, ha traído para nosotros tener conversaciones en familia, para tener conversaciones entre amigos, entre grupos de personas, incluso para poder ir y decirle a otras personas, mira, sabes que hay cosas que son fundamentales, o sea, sabes que tenemos una lista de cosas que son fundamentales y que debemos recuperar la esencia de nuestra fe. ¿Cómo hacemos eso? Y no sé si te ha ocurrido a ti durante esta serie, si nos visitas hoy por primera vez, quiero decirte que hacemos mensaje por serie, o sea, que vamos partiendo un gran mensaje en pedazos porque queremos enseñar una cosa y queremos que eso que nosotros enseñamos, esa verdad, ese fundamento tenga una aplicación. Entonces lo llevamos así. Y en este mundo en el que estamos, que pareciera que todo es una locura, ¿quién cree que el mundo está un poquito loco? Levante su mano si cree que el mundo... ¿Sí? Mire, si el que estaba al lado de usted no levantó la mano, mírelo así. No, mentira. No. Dice, no, si no, el loco es él que no levantó la mano. No. Miren algo, de seguro estamos en este tema que tantas cosas suceden, tenemos tanta información, estamos rodeados de tantas cosas y no sé si te ha pasado que has pasado por procesos en tu vida, que has pasado por etapas, por pruebas, por circunstancias que te ha llevado a preguntarte algo como esto y te has preguntado ¿por qué Dios no hace algo con respecto a? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a? Y tú puedes completar la frase. Tú puedes completar y colocar allí la frase que tú crees que hace falta que Dios haga algo. Tú dices, oye, ¿por qué Dios no hace algo contra o respecto a el abuso infantil? ¿Por qué Dios no hace algo con respecto a la cantidad de personas que son desplazadas en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo respecto a con la cantidad de cristianos que son perseguidos y asesinados día a día en algunos países? ¿Por qué Dios no hace algo respecto a la situación que tú puedes estar viviendo? La situación de un familiar, de un vecino, de un amigo, de una persona cercana a ti. Y al decir verdad, todos nosotros nos hemos encontrado con esta idea de querer que Dios haga algo con respecto a algunas cosas. Es decir, queremos justicia, queremos que Dios haga algo con respecto a algunas cosas, pero la realidad es que cuando le decimos a Dios que haga algo con respecto a algo, lo queremos que lo haga. Ah, tú también. Yo pensé que ese era yo nada más el que estaba pidiendo eso. Pero cuando decimos queremos que el Señor lo haga, Señor, hazlo ya, hazlo ahora. ¿Por qué no haces ahora mismo algo contra esto que estoy viendo? Y no sé si te ha pasado que has tenido que observar una situación difícil. Dices, ¿por qué Dios no hace algo ahora? Y tal vez has pensado y has dicho, ¿y si lo hiciera en este momento, creyera en Él? Y de eso se trata lo que venimos hablando en nuestra serie. ¿Cuáles son esas cosas que está dentro de la lista fundamental? ¿Qué es eso que está dentro de nuestra lista fundamental de nuestra fe? ¿Qué es eso que necesitamos recuperar, que es esencial? Y es lo que hemos estado conversando durante esta semana, lo esencial de nuestra fe. Entendemos que nuestra fe tiene fundamentos, tiene cosas, tiene bases que son esenciales, que están en el núcleo. Pero también entendemos que hay cosas que están alrededor y eso lo llamamos cosas que son periféricas. Es un poco lo que hemos aprendido y hemos estado enseñando durante estas semanas acerca de este tipo de cosas que son fundamentales, de estos factores que son esenciales en nuestra fe. Y lo que aprendimos la primera semana, aprendimos que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Eso es maravilloso. Entendimos algo que está en el fundamento de nuestra fe, de tu fe, de mi fe. Y si tú vienes hoy por primera vez y no estás muy claro en todo esto, algo que enseñamos la primera semana y que es un fundamento es que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Es el último Rey enviado por Dios. Y lo increíble es que es un Rey que aún vive y que aún gobierna. Y eso es fundamental dentro de nuestro proceso. Ahora, entendimos la segunda semana que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios.
Así que la segunda semana hablamos de este Jesús que vino a mostrarnos ese Dios que es amor, ese Dios que vino a mostrarse a sí mismo a través de Jesús. Jesús entonces en su caminar por esta tierra vino a demostrarnos cómo es Dios. Ese Dios que ama profundamente a sus hijos. Ese Dios que te ama a ti, que me ama a mí. Y la semana pasada hablamos acerca de que Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti o a los demás. Entonces hablamos acerca del pecado y que Jesús vino a definir el pecado como aquellas cosas que te hacen daño a ti, que te pueden maltratar, que te pueden hacer daño, pero también, y ampliando la vara, haciendo el alcance un poco más amplio, aquello que pueda dañar a otros. Es decir, si te hace daño a ti o le hace daño a otras personas, eso es pecado. Y aprendimos que eso entristece el corazón de Dios. Y fue maravilloso, han sido maravillosas estas 3 semanas. Así que yo estaba muy contento porque venía siguiendo cada semana, decía, wow, José me había dicho, Fran, vas a comunicar la semana 4. Y yo, mira, venimos hablando de que Jesús es el Rey, venimos hablando de cómo Jesús vino a mostrar a Dios y que Dios es amor. Y después hablamos de ese pecado, que es algo que yo hago que puede dañar a otro, pero si daña a otro, me daña a mí, se convierte en pecado. Y va a estar buenísimo. En la 4ª semana va a ser espectacular. Así que cuando empecé a revisar este mensaje, dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy quiero hablarte del juicio final. Y yo dije, ¡bien! Así que hoy quiero hablarte acerca del juicio final. Yo vi ya algunos empezaron. Quiero que te pongas cómodo, ponte cómodo en tu silla, aprovecha, ponte cómodo. Si tú ves que la persona que está a tu lado está muy tenso, dice, relájate. Dile, relájate. Igualito vas a tener juicio. No le digas eso, que puedes salir corriendo. Pero a decir verdad, hablar acerca del juicio y hablar acerca de esto, de este proceso del juicio final, de esto que nos han mostrado y que nos han enseñado y nos han dicho, va a haber un juicio. ¿Cómo lo podemos entender y cómo aplicarlo como un fundamento de nuestra fe? Porque hablar acerca de este juicio final tiene mucho que ver con la pregunta que tú y yo hemos hecho alguna vez. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto o con respecto a? Al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos esta pregunta, de por qué Dios no hace algo al respecto o con respecto a, lo que estamos diciendo es, Señor, quiero que haya un juicio. Dios a justicia. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios cuando podemos hacer esta pregunta. Cuando vemos lo mal que está el mundo y le decimos a Dios que haga algo al respecto, lo que le estamos diciendo a Dios es, Dios a justicia. Queremos que haga justicia. Y tú y yo le hemos pedido justicia a Dios. La pregunta es, ¿desde qué perspectiva le estamos pidiendo a Dios que haga justicia? ¿Cómo poder entender que si va a haber un juicio al final de nuestras vidas, cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo vamos a ser medidos? Y créeme que me encantaría darte una respuesta simple, pero hay una historia que revela la respuesta. Y es un poco lo que quiero que conversemos nosotros esta mañana. Vamos a conversar acerca de una historia y quiero que te metas en el papel. Tú sabes, cuando me toca la oportunidad, cuando tengo la oportunidad de comunicar, siempre quiero que te imagines la historia que vamos a leer. Pero quiero que te la imagines estando tú allí, observando, viendo desde un principio lo que Dios está revelando y lo que está haciendo a través de su palabra. Pero la realidad es que cuando decimos que queremos que Dios haga algo al respecto, lo que estamos diciendo es que hay algo que no está bien. Cuando vemos que queremos que Dios haga algo al respecto, quiere decir que hay algo que no está funcionando como yo creo que debería estar funcionando. Entonces, cuando yo creo que algo no funciona como yo creo que debería funcionar, entonces no está bien. Quiere decir que cuando algo no está bien es porque existe un ideal. Entonces, tenemos un ideal
tenemos algo que no está bien. Y cuando tenemos algo que no está bien, basado en un ideal que tú y yo podamos tener, es allí donde nosotros pedimos un juicio. Estamos midiendo conforme a lo que nosotros creemos que está bien y que está mal, conforme al conocimiento del bien y del mal que tú y yo podamos tener. Y conforme al conocimiento del bien y mal que tú y yo podamos tener, entonces le pedimos a Dios que algo no está bien, que hay un ideal y que por favor haga su juicio. ¿Sabes? Lo increíble es que en la palabra de Dios, en esa biblioteca que se llama la Biblia, hay unas historias increíbles acerca de eso. Y específicamente en el primer libro que está registrado, que se llama el libro del Génesis. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza de una manera extraordinaria. Génesis capítulo 1, verso 1, capítulo 1 y capítulo 2 habla acerca de la creación de Dios y cómo Dios estaba creando todo el mundo y todo era bueno. Luego vino el hombre y cuando vino el hombre, Dios se dio cuenta que era muy bueno. Eso iba de manera magnífica. Capítulo 1, capítulo 2 del Génesis. Cuando llegamos al capítulo 3, ya no estaba tan bueno. En el capítulo 3 entra el pecado al mundo. Y allí comenzó a romperse el ideal. Y empezó a entrar el juicio en el mundo. Porque conocimos lo que era el bien y lo que era el mal, lo bueno y lo malo. Y no me voy a detener en esos capítulos, pero quiero ir al capítulo 4. Génesis capítulo 4 y vamos a ver la historia de los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 2 hijos y estos hijos entonces empezaron a hacer algo y basado en eso se construyó un ideal también y un juicio acerca de Dios. Así que Génesis capítulo 4 verso 2, recuerda, métete en el papel, ponte cómodo y vamos a ir observando lo que está ocurriendo porque es interesantísimo esta historia. Dice, cuando crecieron, Abel, el hijo de Adán y Eva, se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Entonces nos damos cuenta que Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ya tenían un trabajo. Ellos tenían un trabajo. El trabajo de Abel se hizo pastor, así que el trabajo de Abel era ser pastor, mientras que el trabajo de Caín, que se dedicó a cultivar la tierra, era agricultor. Entonces nos damos cuenta que tenían un trabajo significativo. O sea, hacían algo que era significativo y que estaba dentro de los mandatos de Dios, porque Dios les dijo que fructificaran la tierra. También los mandó a que se multiplicaran. Así que estaba bien lo que estaban haciendo luego del error que cometieron sus padres. Pero más adelante dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Entonces aquí viene algo interesante, empezamos a medir. Vienen los sacrificios que cada persona hacía, que cada uno de ellos hacía para Dios. ¿Cómo se sacrificaban ellos para honrar a Dios? Quiero que entiendas que lo que estaba haciendo Caín era cómo se presentaba él para honrar a su creador. Y dice que se presentó con algunos de sus cultivos. Algunos. Se presentó con algunos de sus cultivos. ¿Cómo? Ofrenda a Dios. Ahora mira lo que hizo Abel. Abel también presentó una ofrenda. Lo mejor. Mientras que Caín presentó algunos, Abel presentó lo mejor de las primeras crías de los corderos de sus rebaños. Y aquí viene algo que tú estás viendo que está sucediendo y tú dices, Caín se presenta con algo, mientras que Abel se presenta con lo mejor.
podemos ir entendiendo y construyendo nuestra historia y podemos decir entonces que Abel, en esa presentación, Abel dedicó lo primero y lo mejor a Dios. Abel se presentó su sacrificio y presentó lo primero y lo mejor a Dios. Mientras que Caín presentó lo primero y lo mejor a él. Y dejó algunos. Entonces, hay dos vertientes de sacrificio acá. Y vamos, yo sé muy bien que tú haces sacrificios todos los días. Sacrificamos tiempo, sacrificamos recursos, sacrificamos nuestros dones, talentos para entregarlos a otras personas. En nuestra vida, estamos haciendo sacrificios. Incluso, créeme, para algunos, estar aquí el domingo es un sacrificio. Porque sé que hay cosas que tienes que hacer. La pregunta es qué tipo de sacrificio estás haciendo. ¿Cuál es el sacrificio? Porque en esta historia Dios está viendo los sacrificios de estos hermanos. Está viendo los sacrificios de los hermanos. Dios está deteniendo a ver cómo se están sacrificando y cómo ellos están entregando lo primero y lo mejor a quién se lo están entregando. Así que adelante en el Génesis capítulo 4, en el verso 4 dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Es decir, que lo que Abel entregó como ofrenda fue favorable a los ojos de Dios. La ofrenda de Abel fue favorable a los ojos de Dios. Es decir, estaba bien. Mientras que la ofrenda de Caín se vio desfavorable ante de los ojos de Dios. Y aquí viene la primera comparación. Porque cuando está viendo esto, y ahora quiero que te pongas en el papel de Caín, que está allí sentado mirando lo que está pasando. Él entregó su ofrenda. Dios no ve con agrado la ofrenda que él está entregando. ¿Cómo se pone Caín? Así que la Biblia nos dice cómo se colocó Caín, en qué estado estaba su ánimo. Dice que esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Es decir, Caín se enojó. ¿Y por qué estaba enojado? Estaba enojado simplemente porque estaba siendo enjuiciado, porque estaba siendo medido y lo que él entregó no se vio favorable. Lo que él estaba entregando como sacrificio, lo que estaba entregando como un sacrificio no era agradable y eso hizo enojarse. Eso hizo que él se pusiera triste, se decayera. Eso es como, no sé si te ha pasado, pero eso es como cuando... Mira esto, como cuando tu esposa te compara con otro esposo. Y tú dices, ay, viste al esposo de Juana. El esposo de Juana tan servicial, él se levanta todos los días, tiende la cama, no deja la toalla regada, porque mira, él los dice en el grupo de vida. ¿Tú no te has dado cuenta que en el grupo de vida Juana dice, ay, tan bello mi esposo que no tira la toalla, no la deja mojada ahí? Y está siendo enjuiciado. Y tú miras al esposo de Juana pero en realidad te pones triste. O cuando tus hijos hablan de otros padres y dicen, mira, ¿tú sabes quién es bueno? El papá de, él sí es chévere. El papá de, él sí es cool. ¿Y tú? Y miras al papá cool y nos da tristeza que nos estén evaluando y que nos midan y nos comparen. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando con Caín? Exactamente lo mismo. Por eso se enojó, pero dice la palabra que se enojó mucho
y se veía decaído. Pero mira lo que hace Dios, y quiero que sigamos acá. Mira lo que hace Dios. Dice, Dios le hace una pregunta y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y Caín pudo voltearse y decirle, ay, me vas a preguntar. O sea, todavía me vas a hacer la pregunta. No, escucha, pero Dios le da una opción, Dios le dice qué hay que hacer y cómo salir del lugar donde está. Y el Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Escucha, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Voy a utilizar una frase de iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. No le digas nada, simplemente le así con la. El pecado está a la puerta, al acecho. Pero fíjate esta frase que es crucial. Y ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. Escucha, Dios está hablando con Caín. No ha dado su juicio ante él. Simplemente vio su ofrenda, le dijo, esta ofrenda no es agradable, pero ahora quiero que sepas algo. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, Caín, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Carlos, tú debes dominarlo y ser su amo. María, tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le está dando la autoridad a Caín para dominar el pecado que está al acecho. Y creo profundamente que es la misma autoridad que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Dominarlo. ¿Sabes qué? Ahí Caín tenía la opción de decidir. Así que va más adelante y dice que cierto día Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y cuando vemos esta historia, tú dices, ya va. Dios te habló, te dijo que tuvieras cuidado, que hicieras lo bueno, y en vez de estirarte y empezar a hacer los sacrificios correctos, en vez de estirarte y empezar a hacer las cosas de mejor manera, en vez de estirarte y agarrar la toalla y no dejarla mojada, sino sacarla, fuiste y acabaste con lo que era correcto. En vez de hacer lo que estaba bien, preferiste matar lo que estaba bien. Nosotros actuamos de la misma manera. Porque después que vemos al esposo de Juana que saca increíblemente la toalla mojada del baño, tú llegas y le dices a tu esposa, sí, pero el tipo es feo. Es feo. ¿Tú no lo has visto que es medio feo? Se le va un ojo. Estás matando lo ideal. Estás actuando como Caín. Pareciera que así actuamos nuestra vida. Y Dios sigue estando ahí en el medio de esta situación, de este juicio, de lo que estos hermanos están haciendo. Y dice que luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba, pero le pregunta a Caín, a ver, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y mira lo que contesta Caín. Caín dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, ¿acaso yo tengo que estar cuidándolo? ¿Acaso soy yo? Y el Señor, que sabía todo, le dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué si te di las instrucciones? ¿Por qué si te dije claramente hacia dónde te tenías que mover? ¿Por qué hiciste eso?
¿Por qué no entendiste? Escucha, escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, que ahora viene el juicio. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Pero Caín responde ante esto, y Caín responde al Señor y le dice: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y esto es como cuando a ti te castigaban y te decían: ya no vas a ver más televisión. Y tú decías: no, eso es mucho. Cuando tú le dices a un muchacho en esta generación, le dices: dame el teléfono. ¡Ah! Así estaba Caín, le respondió al Señor. Pero quiero que entres en contexto de esto. Caín mató a su hermano, y básicamente Dios lo estaba despidiendo de su trabajo. Todavía no entiendo cómo el castigo de Dios hacia esta persona que mató a alguien es despedirlo del trabajo que le dio. Creo que merece la muerte. ¿Por qué lo vas a castigar botándolo del trabajo? Pero más adelante en el Génesis, en el verso 14, dice: me has expulsado, esto lo dice Caín, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, Dios es inteligente. Dios dice: yo no lo voy a hacer, pero ¿sabes qué hace Dios? Dios, por supuesto que no hace eso. Así que más adelante en el verso 15 dice: pero el Señor le dijo: no será así. ¿Sabes qué? No será así, no será así como tú lo imaginas. Tu mente es muy pequeña para saber lo que yo puedo hacer y para entretejer el plan perfecto que yo tengo para ti. Dice: no será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá 7 veces más venganza. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué estabas haciendo, Dios? ¿Cómo es tu juicio entonces? Porque actuaste, hiciste juicio. Pero ¿cómo tu juicio fue despedirlo, pero después decir que más nadie lo mataría, que no podría nadie vengarlo? Y es muy simple. Dios estaba asegurando que de ahí en adelante todos pudieran hacer lo favorable. Dios estaba asegurando que la familia de Abel no tomaría venganza en contra de Caín. Entonces todo volvería a la normalidad. Entonces todo podría seguir un rumbo claro. ¿Sabes qué? Necesitamos estirarnos un poco más hacia lo que es bueno a Dios. Un poco más. No sigamos matando lo que es favorable. Tenemos que estirarnos, aprender a estirarnos un poco. Y Caín no hizo lo correcto y siguió haciendo lo malo, y su familia y su descendencia siguieron actuando de una manera que no era correcta. Y ustedes saben, la historia termina más adelante con un gran diluvio. Un diluvio creado por Dios, donde Él se da cuenta que solamente hay una persona favorable en la tierra. Y decidió acabar con todos los demás. Y esa es una historia que está en el libro del Génesis, donde Dios le pide a Noé que construya un arca, y dentro de esa arca vaya con su familia, porque decidió acabar con todas las personas que estaban en el mundo. Porque no había un solo justo,
sino ese hombre nada más, ese hombre llamado Noé. Entonces queremos el juicio de Dios. Creo que ahora en adelante, cuando hagamos esa pregunta, lo vamos a pensar un poco más. Te decía que Caín siguió haciendo lo malo y no pudo tomar el camino correcto. Así que dice, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamed, que era su descendencia. Así que ellos siguieron haciendo cosas que no estaban bien. Y lo que nos damos cuenta entonces es que lo que era ideal, lo que estaba comparado como lo ideal, que era este mandamiento donde Dios le dijo al hombre, solamente escucha, esto es lo ideal, no comas de esto, terminó en un juicio por hacer lo desfavorable, por pensar solamente en nosotros, por pensar de manera egoísta. Y lo que nosotros necesitamos entender, como lo vimos la primera semana, es que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. El Rey está para dictar sentencia y juicio. Por eso Juan lo relata en Juan 5:22 y dice, el Padre no juzgará a nadie. El Padre no juzgará a nadie, sino que todo juicio ha sido delegado en el Hijo. Dios es Rey, Él es soberano y su juicio ha sido delegado. Y aquí es donde tenemos esta gran historia acerca de hacia dónde iremos y qué pasará. Nos iremos al fuego. Y si vamos al fuego, en la sala te estamos preparando, te estamos acondicionando, por eso hay calorcito. No, mentira. O vamos a ir al cielo. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Hay 2 caminos. Por eso lo cuarto en nuestra lista de lo fundamental es entender que Jesús prometió justicia al final del camino. Jesús prometió justicia al final del camino y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Entonces lo que Jesús está haciendo es que nos está diciendo, ¿sabes qué? Puedes confiar en mí, confía en mí, confía en mí, confía en lo que tengo para ti, confía. Si confías en mí, entonces vamos a poder hacer los ajustes necesarios. Si confías en mí, entonces vamos a poder conectarnos de la manera correcta y vamos a hacer las cosas de manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está allí. El enemigo está ahí. Existe y es real. Está al acecho. Y me encantaría decirte que no es así, pero es así. Pero cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en Jesús, entonces vamos a poder hacer lo que es favorable a sus ojos. Si no está bien, confío en Dios y eso se vuelve favorable. ¿Sabes por qué? Porque esta historia tiene que ver con un pastor. Y ese pastor vino a representar lo que era lo ideal en nuestra vida una vez más. Cuando lee el Génesis en el capítulo 1 y el hombre tiene la caída y el Señor Dios los expulsa del jardín, dice que ellos estaban cubiertos con hojas de higuera para tapar su vergüenza. Eran vulnerables por lo que habían hecho. Y dice que Dios los expulsó del jardín. Pero ¿sabes qué hizo antes de expulsarlo? Les entregó unas prendas de piel de animales. ¿Sabes qué hizo Dios? Hizo un sacrificio. Génesis capítulo 2. Dios está haciendo un sacrificio para enviar. ¿Sabes después qué hizo? Vino un gran pastor. Pero ¿sabes qué hizo ese pastor?
Ese pastor no sacrificó a sus ovejas. Ese pastor se presentó él como sacrificio para que todas sus ovejas fueran vistas como favorables delante de los ojos de Dios. Si miramos al pastor, entonces podemos decir que su sacrificio nos hace ver favorable delante de los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué dijo este pastor cuando dijo que confiaran en él? Cuando él dijo confía en mí, él nos dio algunas instrucciones para, si confiamos en él podemos demostrarlo de manera práctica. Si confiamos en él podemos demostrarlo de manera práctica. Así que si confiamos en Jesús, no vamos a pagar mal por mal. Si confiamos en Jesús, vamos a amar a los enemigos. Si confiamos en él, vamos a poner la otra mejilla. Si confiamos en él, vamos a orar por los que nos persiguen. Si confiamos en él, vamos a ser generosos. Si confiamos en él, vamos a dar prioridades a los demás por encima de nosotros. Si confiamos en él, vamos a ir más allá y vamos a dar la milla extra. Si confiamos en él, vamos a estar convencidos y seguros que estamos viviendo en esta tierra para la eternidad. Y el apóstol Pablo, escribiéndole una carta a la iglesia en Corinto, le dice, porque es necesario, escucha bien, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hermanos, algún día, y es un día que debemos anhelar, vamos a estar allí, delante de nuestro Señor, rindiendo cuenta de nuestra vida. Ese es un aplauso caccioso. Eso debería alegrarnos bastante, déjame decirte. Porque ya el pastor hizo el sacrificio. El resto nos queda a nosotros, confiar en él. Por eso lo cuarto en nuestra lista de lo fundamental es que Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en él mientras tanto. Qué bueno es Dios que nos invita a que confiemos en él. Qué bueno es Dios que aun cuando tal vez en nuestra vida no todo ha sido favorable, él nos da una opción de que todo se vuelva favorable. Y él te ha llamado a ti, me ha llamado a mí a que nosotros caminemos por esta tierra como favorable delante de sus ojos. Esta es nuestra cuarta semana. Todavía nos queda más de nuestra lista fundamental. Así que quiero orar para que Dios nos permita, nos revele, nos ayude durante esta semana a vivir una vida favorable, una vida que confía, una vida que se entrega a Él, entendiendo que Él tiene el control. ¿Me acompañas? Querido Dios, Señor, te quiero dar gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos como familia. Tú eres un Dios bueno, justo y eres un Dios poderoso. Te pedimos, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos ayude durante esta semana a cada día poder generar mayor confianza en ti, porque tú eres un juez, porque tú vendrás, Señor, por segunda vez. Y aquí estaremos nosotros esperándote. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos caminar de manera favorable a tus ojos, dando lo mejor que tenemos para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Pasen un gran domingo. Nos vemos la próxima semana.